Gracias por elegir escuchar Entre Tinieblas y Voces. Soy Jonathan Martínez, tu anfitrión, aquí escucharás casos paranormales, sobrenaturales, crimen real y fenómenos ovni. Prepárate para adentrarte en un mundo donde las sombras hablan y las voces susurran secretos ancestrales. ¿Estás listo y lista para enfrentarte a lo inimaginable? Entonces acompáñame mientras nos adentramos Entre Tinieblas y Voces. Hoy tenemos un tema que va a desafiar tus creencias y te llevará a explorar los misterios más profundos de la fe. ¿Alguna vez te has preguntado si Jesucristo, Jehová, o Yahweh, perdón, y el Espíritu Santo son realmente la misma entidad divina? En este episodio titulado Más allá de la fe, la impactante verdad sobre Jesucristo, Yahweh y el Espíritu Santo, desentrañaremos esta antigua cuestión teológica y examinaremos las pruebas y creencias que han fascinado a millones de personas a lo largo de los siglos. Prepárate para adentrarte en un viaje que va más allá de lo que sabías y adéntrate en un análisis profundo que podría cambiar tu perspectiva para siempre. No te lo pierdas. Para comenzar, vamos a explorar los orígenes de cada una de estas figuras dentro del contexto religioso y cómo han sido interpretadas a lo largo de la historia. ¿Qué dicen las escrituras? ¿Cómo han evolucionado las creencias? Y lo más importante, ¿qué significa todo esto para nuestra comprensión de lo divino? Quédate con nosotros y descubre una verdad que va más allá de la fe. Antes de comenzar el video, quiero mencionarte que toda esta investigación es con mucho respeto hacia todas las creencias, todas las religiones, con mucho respeto hacia el nombre de Dios, mucho respeto hacia tu persona, y que no queremos ofender a nadie, y que algunas pronunciaciones me van a poder costar algo de trabajo, ¿sale? Ya que la combinación de letras pues es un poco a veces complicado de pronunciar. De ahí en fuera, pues yo creo que eso sería todo. Nada más recordarte que lo vamos a hacer con todo el respeto que se merece esta investigación hacia las diferentes creencias de las personas, ¿va? Bueno, comencemos. Vamos a tratar de ver quién es Yahvé o Yahweh. También lo llaman Jehová, o lo que sería como Dios Padre. ¿Quién es Dios Hijo? ¿Y quién es el Espíritu Santo? Si estas tres entidades son diferentes dioses, diferentes personalidades, diferentes personas o entidades, o son la misma, ¿sale? Muy bien, primero veamos quién es Yahvé. En el judaísmo, el nombre de Dios no es solo un título honorable, sino que representa la esencia divina y la relación de Dios con el pueblo judío. Por respeto y reverencia, los escribas que copiaban textos sagrados hacían una pausa antes de escribir estos nombres y utilizaban términos reverenciales para mantener oculto el verdadero nombre de Dios. Los diferentes nombres reflejan los diversos aspectos de Dios. Los nombres de Dios han generado debate entre los eruditos del Tanaj. Algunos argumentan que la diversidad de nombres indican múltiples autores de la Torá, mientras que otros creen que cada nombre destaca diferentes aspectos de Dios según el contexto. No todos los nombres mencionados son bíblicos, pero son parte de la tradición judía como Hashem y Memra. El nombre más importante de Dios es el tetragramatón. ¿Pero qué es el tetragramatón? Bueno, pues es la combinación de 4 letras hebreas, transliteradas como la Y, la H, la V y la H. Que la Biblia hebrea emplea como nombre propio de Dios, del Dios único de judíos, samaritanos y cristianos. Las 4 letras del vocablo leídas de derecha a izquierda son Yod, G, Pab y G. Si bien no hay consenso sobre la escritura y la etimología del nombre, para transcribir el tetragramatón en español se recomienda y se le da preferencia a la forma Yahvé. Su variante Yahvé, pero con H al final, no es errónea, pero se escribe sin tilde. Por ser aguda, termina en H. La forma Yahvé o Yahweh está aceptada en la actualidad como la pronunciación original del tetragramatón, siendo su versión alterna Yahweh, Yahú, Yahó, Yahó o Yahó o Yahweh. Anteriormente en los medios cristianos desde fines de la Edad Media hasta el siglo XIX se
se empleó la pronunciación latinizada Jehová, ya abandonada por los eruditos, pero siendo la más extendida y de mayor uso. El tetragramatón es el nombre más importante de Dios, identificado por Moisés y apareciendo 6.828 veces en la Biblia hebraica del texto masorético, debido a que los judíos consideraban blasfema pronunciarlo. Se sustituyó por Adonai. El tetragramatón ha aparecido en antiguas escrituras en diversas formas. La etimología del tetragramatón es desconocida, pero a menudo se interpreta, según Éxodo 3:14, como yo soy el que soy. Al leer las escrituras en la sinagoga, el tetragramatón se pronuncia como Adonai o Elohim, dependiendo del contexto. En la Edad Media se añadieron puntos vocales al tetragramatón para guiar la pronunciación. En el siglo XI, los eruditos cristianos cambiaron estas vocales con Y, H, V y H, creando Jehová, aunque el consenso actual es que la pronunciación original era Yahweh. La edición 1960 de la Reina Valera, aunque mantiene Jehová, explica que la pronunciación original probablemente era Yahvé. Yah es una forma abreviada de Yahvé, utilizada 50 veces en el Tanaj y 4 veces en el Nuevo Testamento en la expresión Aleluya. No es una forma primitiva de Yahvé. Yo soy. La frase yo soy el que soy de Éxodo 3:14 no solo revela el nombre de Dios, sino también su significado. Se usa como un nombre menos sagrado comparado con el tetragramatón. Dios o Señor. Para evitar dañar o destruir el nombre de Dios, algunos judíos prefieren escribir G, D o L, R, D en lugar de los nombres sagrados en otros idiomas. La ley elágica en general aplica esta prohibición solo a los nombres en hebreo. Algunos de los títulos de Dios son Adonai, que significa mi Señor, y se usa para leer el tetragramatón en el Tanaj. Adonai Tzidkeinu, que significa Adonai, nuestra justicia, en Jeremías 23:6 y 33:16. Adonai Tsebaot. Tsebaot significa ejércitos y aparece frecuentemente desde los libros de Samuel. El término El se utilizaba para referirse a Yahvé, destacando su supremacía y poder. Él fue asociado con Yahvé y se usa en nombres teofóricos como Joel y Elías. El Betel, que significa la casa de Dios. El Olam, que significa Dios eterno. El Roy, que significa Dios me ve. El Shalom, que significa Dios de paz. El Shofet, Kol Haaretz, significa Dios que juzga a toda la tierra. El Shaddai, generalmente traducido como Dios omnipotente, aunque podría significar Dios de la montaña o del desierto. Los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob conocían a Yahvé como el Shaddai. El Elión significa Dios altísimo y se usa tanto en contextos religiosos como seculares. Eloah significa Dios y su plural es Elohim, relacionado con el árabe Alá. Elohim es un plural especial que se usa para detonar la grandeza de Dios y se refiere tanto a Yahvé como a otros dioses en la Torá. Es un término genérico para Dios y se usa en los salmos eloísticos. Hashem significa el nombre y se usa para evitar pronunciar nombres sagrados en el judaísmo ortodoxo. Se usa para referirse a Dios sin mencionar su nombre. Jehová es una latinización del tetragramatón con las vocales de Adonai. Aunque se utilizó ampliamente, el consenso actual es que la pronunciación original era Yahvé. Shejina. La Shejina representa la presencia de Dios entre su pueblo y se usa para describir manifestaciones físicas de Dios. Memra, que significa palabra y aparece en los Targumim del Pentateuco como un atributo divino. Otros nombres incluyen Sar Shalom, que es príncipe de paz, y el santo bendito sea. También se usa Akadosh Baruch Hu, que significa el santo bendito es él. Ahora veamos quién es Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, también conocido como Cristo o simplemente Jesús, fue un líder religioso y predicador judío que vivió en el reino de Judea.
parte del Imperio Romano, aproximadamente del año 4 a.C., hasta el año 30 al 33 después de Cristo. Su influencia en la historia es innegable, siendo considerado una figura central del cristianismo y una de las más influyentes de todos los tiempos. La existencia histórica de Jesús ha sido ampliamente aceptada por la mayoría de los historiadores desde el siglo XX hasta la actualidad, especialmente aquellos que se dedican al estudio de la Edad Antigua. Según la visión mayoritaria de los círculos académicos, Jesús fue un predicador judío que vivió en las regiones de Galilea y Judea durante el primer siglo, y fue crucificado en Jerusalén alrededor del año 30, durante el gobierno de Poncio Pilato. La figura de Jesús trasciende de las fronteras del cristianismo y se encuentra presente en diversas religiones. Para los cristianos es considerado el Hijo de Dios y la encarnación de Dios Hijo, quien redimió a la humanidad con su muerte y resurrección. Sin embargo, en el judaísmo se niega su divinidad y en el Islam es considerado uno de los profetas más importantes. Aunque no se le atribuye divinidad, otras religiones como el Bahá'í, el hinduismo y el budismo tienen interpretaciones variadas de Jesús, considerándolo desde una manifestación de Dios hasta un bodhisattva dedicado al bienestar de las personas. La información sobre Jesús proviene principalmente de la tradición cristiana, aunque también se menciona en fuentes no cristianas. Los evangelios sinópticos, escritos aproximadamente entre 30 y 40 años después de su muerte, son las principales fuentes utilizadas para reconstruir su vida y enseñanzas. Aunque existe discrepancia entre los investigadores sobre los métodos de análisis de estos textos y las conclusiones que se pueden extraer de ellos, se considera que es posible reconstruir tradiciones que datan de la época de Jesús mediante su estudio. Conozcamos a Jesús en el Nuevo Testamento. El siguiente texto ofrece un relato de la vida de Jesús, según se encuentra en los 4 evangelios presentes en el Nuevo Testamento, los cuales son considerados sagrados por todas las ramas del cristianismo. Estos evangelios son la principal fuente de información sobre Jesús y forman la base de las interpretaciones que cada denominación cristiana realiza sobre su figura. Aunque pueden contener elementos históricos, principalmente expresan la fe de las comunidades cristianas en el periodo en que fueron redactados, así como la percepción que tenían de Jesús de Nazaret en ese momento. Conozcamos su infancia y nacimiento. Los relatos sobre el nacimiento y la infancia de Jesús son extraídos exclusivamente de los evangelios de Mateo 1, 18:2 y 23, y Lucas 1, 5 al 2 y 52. No se encuentran relatos de este tipo en los evangelios de Marcos y Juan. Las narrativas de Mateo y Lucas presentan diferencias entre sí. Según el relato del evangelio de Mateo, no se menciona ningún viaje previo al nacimiento de Jesús, lo que sugiere que María y José vivían en Belén. María quedó embarazada de manera inesperada, lo que llevó a José a considerar repudiarla. Pero un ángel le reveló en sueños que el embarazo era obra del Espíritu Santo y que su hijo sería el Mesías esperado. Unos magos de Oriente llegaron a Jerusalén buscando al rey de los judíos recién nacido, lo que alertó al rey Herodes el Grande, quien decidió eliminar posible competencia. Los magos, guiados por una estrella, encontraron a Jesús en Belén y lo adoraron. Luego un ángel advirtió a José sobre la persecución de Herodes, por lo que su familia huyó a Egipto hasta la muerte del rey, momento en que regresaron y se instalaron en Nazaret. En cambio, el Evangelio de Lucas relata que María y José vivían en Nazaret. La historia de la concepción de Jesús se entrelaza con la de Juan el Bautista, ya que María e Isabel, madre de Juan, eran parientes. El nacimiento de Jesús fue anunciado a María por el ángel Gabriel, en un evento conocido como la Anunciación. Debido a un censo ordenado por el emperador Augusto, José tuvo que viajar a Belén, su lugar de origen donde Jesús nació. Tuvo que viajar a Belén, que fue su lugar de origen, donde Jesús nació mientras estaba de viaje y fue adorado por pastores. Lucas también menciona la circuncisión de Jesús, su presentación en el templo y su encuentro con los doctores de Jerusalén a los 12 años, durante una visita con motivo de la Pascua. En los evangelios de Mateo y Lucas se incluyen las genealogías de Jesús. La genealogía en Mateo se remonta a Abraham, mientras que la de Lucas se remonta a Adán. Ambas genealogías coinciden hasta David, pero luego difieren en los ancestros de Jesús. En ambos casos se muestra la ascendencia de José,
aunque según la Biblia esto solo sería el padre adoptivo de Jesús. El nombre original de Jesús en hebreo era Yeshua, que significa Yahvé, es salvación. Yeshua significa Yahvé es salvación. Este nombre llegó al español desde el arameo Yeshua, pasando por el griego Inouk y el latín Yesbs. Siendo una adaptación griega en Galilea, Jesús era conocido como Yeshua ben Yosef, que significa Jesús hijo de José. Según algunos estudios, durante el siglo I, el nombre Yeshua pudo pronunciarse como Yeshua, Yesu, ya que los galileos omitían la A final de las palabras. En el Nuevo Testamento, Jesús es mencionado en con diversas formas de la transliteración griega de su nombre, como Yesú, Yesoun e Yesous, siendo la S final una partícula griega que indica masculino, lo que muestra una helenización del nombre. Bautismo y tentaciones. La llegada de Jesús fue anticipada por Juan el Bautista, quien según el Evangelio de Lucas era su primo. Fue Juan quien bautizó a Jesús en el río Jordán. Durante este bautismo, el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de paloma, y la voz de Dios se hizo oír. Según los Evangelios sinópticos, durante el bautismo, el Espíritu llevó a Jesús al desierto, donde ayunó durante 40 días y resistió las tentaciones del demonio. Este episodio no era registrado en el Evangelio de Juan. Tras esta experiencia, Jesús se dirigió a Galilea, se estableció en Cafarnaúm y comenzó a proclamar la llegada del reino de Dios. Su vida pública. Acompañado por sus seguidores, Jesús recorrió las regiones de Galilea y Judea, difundiendo el Evangelio y realizando numerosos milagros. La secuencia de los acontecimientos y las enseñanzas de Jesús varían en los distintos relatos evangélicos, sin que se precise la duración exacta de su vida pública. El Evangelio de Juan menciona que Jesús asistió a la fiesta anual de Pascua judía en Jerusalén en 3 ocasiones, mientras que los evangelios sinópticos solo hacen referencia a la Pascua en la que Jesús fue crucificado. Gran parte de la vida pública de Jesús, según los evangelios, ocurrió en la región septentrional de Galilea, cerca del mar de Tiberíades o lago de Genesaret, particularmente en la ciudad de Cafarnaúm, así como en otras localidades como Corosaín, Betsaida, Caná y Naín, aunque también visitó Judea, incluyendo Jericó y Betania, donde resucitó a Lázaro. Jesús seleccionó a 12 seguidores, principalmente llamados apóstoles, de entre la gente de Galilea. En los evangelios sinópticos se menciona a Simón, Pedro, Andrés, Santiago y Juan, los hermanos hijos de Zebedeo, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote. Algunos de ellos eran pescadores como los hermanos Pedro y Andrés, y Juan y Santiago. Mateo es identificado generalmente con Levi el publicano, quien fue llamado por Jesús a pesar de las críticas de los fariseos. Jesús enseñaba tanto en sinagogas como al aire libre, atrayendo multitudes para escuchar su palabra. Entre sus enseñanzas destacan el Sermón de la Montaña, registrado en el Evangelio de Mateo, y sus numerosas parábolas utilizadas para explicar el reino de Dios, que se encuentran principalmente en los evangelios sinópticos. Jesús también mantuvo controversias con líderes religiosos judíos, especialmente con los fariseos, a quienes acusó de hipocresía y de no priorizar la justicia, la compasión y la lealtad, valores fundamentales de la Torá. La esencia de su mensaje se centraba en el amor incluso hacia los enemigos, así como su relación íntima con Dios, a quien llamaba Abba, que significa padre en arameo, una expresión de cercanía y confianza. Jesús buscaba activamente a los marginados, los oprimidos y los pecadores, para ofrecerles su misericordia, y enseñó a sus seguidores la oración del Padre Nuestro como ejemplo de esta relación cercana con Dios. Ahora veamos un poco de los milagros relatados en los evangelios. Según los evangelios, durante su ministerio, Jesús llevó a cabo varios milagros. En total, los 4 evangelios canónicos relatan 27 milagros, que incluyen curaciones de enfermedades, exorcismos, resurrecciones, prodigios naturales y signos extraordinarios. Entre las curaciones milagrosas que Jesús realizó se encuentran
sanar la fiebre de la suegra de Pedro en su casa en Cafarnaúm, curar a un leproso galileo con una sola palabra y contacto de su mano, sanar a un paralítico en Cafarnaúm, perdonando sus pecados y ordenándole que se levantara, sanar a un hombre con la mano seca en sábado en una sinagoga, curar a una mujer con flujo de sangre al tocar su vestido, sanar a un sordomudo de la Decápolis, devolver la vista a un ciego en Betsaida, sanar a Bartimeo, el ciego de Jericó, sanar a distancia al criado de centurión de Cafarnaúm, sanar a una mujer encorvada en sábado en una sinagoga, sanar a un hidrópico en sábado en casa de un fariseo, sanar a 10 leprosos de camino a Jerusalén, sanar a un hombre enfermo durante 38 años en Jerusalén, dar vista a un ciego de nacimiento en Jerusalén, sanar la oreja de un siervo del sumo sacerdote en el momento de su arresto. Además, Jesús llevó a cabo varios exorcismos, incluyendo la expulsión de demonios en la sinagoga de Cafarnaúm, en la región de Gerasa, de la hija de una mujer sirofenicia, de un epiléptico y de un demonio mudo. También se registran 3 resurrecciones realizadas por Jesús: la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín y el más famoso de todos, Lázaro de Betania. Jesús también realizó prodigios naturales como fue calmar una tempestad y caminar sobre las aguas, y 3 signos extraordinarios que tienen un fuerte simbolismo: la multiplicación de los panes y los peces, la pesca milagrosa y la conversión del agua en vino en las bodas de Caná. En respuesta a las acusaciones de que sus poderes provenían de Belcebú, Jesús defendió enérgicamente su autoridad y, según los relatos evangélicos, transmitió este poder a sus seguidores. Incluso se menciona el caso de un hombre que, aunque no era seguidor de Jesús, expulsaba demonios en su nombre con éxito. Los evangelios sinópticos relatan que Jesús ascendió a un monte para orar en compañía de algunos de sus apóstoles. Mientras oraba, su rostro experimentó una transformación, volviéndose resplandeciente, y su vestimenta se volvió blanca y luminosa. En este momento aparecieron Moisés y Elías junto a él. Mientras los apóstoles dormían, al despertar, vieron a Jesús acompañado por Moisés y Elías. Impresionado por la visión, Pedro sugirió la construcción de 3 tiendas, una para Jesús, otra para Moisés y la tercera para Elías. En ese instante una nube los cubrió y se escuchó una voz celestial que proclamó: "Este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo". Los discípulos guardaron silencio respecto a lo que habían presenciado. Bueno, ya vimos parte de la vida de Jesús. Y ahora, pues seguiría lo que es la pasión. Aquí, pues realmente yo creo que ya todo el mundo la conocemos, que es la parte de la crucifixión, la última cena, obviamente pues su arresto, el juicio, la crucifixión y su sepultura. La resurrección, obviamente, y la ascensión. Entonces ya conocimos quién fue Jesús. Ya conocimos un poco de quién fue Dios Padre, o quién fue Jehová, que es el creador de todo y Padre de Jesús. Y ahora veamos qué es el Espíritu Santo, y al final veamos si se tratan de entidades diferentes o es una sola entidad. ¿Sale? Ahora veamos qué es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, también conocido como Espíritu de Dios, Espíritu de verdad o Paráclito, es una noción teológica compleja que describe una realidad espiritual suprema, interpretada de diversas maneras en las confesiones cristianas y en las escuelas teológicas. Para la mayoría de los cristianos, el Espíritu Santo se refiere a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Aquí ya nos comienza a hablar que es la tercera persona de la Santísima Trinidad.
porque es Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Dios Padre, ya vimos que es Jehová o Yahvé. Dios Hijo es Jesucristo y pues el Espíritu Santo, lo que estamos viendo. Este concepto es mencionado en varios pasajes de la Biblia con diferentes expresiones, pero sin una definición única. Esto ha dado lugar a controversias, especialmente durante 3 periodos históricos. El siglo IV como siglo trinitario por excelencia, las crisis cismáticas de Oriente y Occidente entre los siglos IX y XI, y las distintas revisiones doctrinales surgidas de la forma protestante. En relación con la naturaleza del Espíritu Santo, existen principalmente 5 interpretaciones. Número 1. Interpretaciones trinitarias. Consideran al Espíritu Santo como una persona divina, manteniendo la unidad del principio divino. Esta doctrina es compartida por católicos, ortodoxos y la mayoría de las denominaciones protestantes. Número 2. Interpretaciones unitarias. Ven al Espíritu Santo como una fuerza o cualidad divina, similar a la sabiduría o al amor, actuando como el poder activo de Dios. No lo consideran una persona. Número 3. Interpretaciones arrianas. Ven al Espíritu Santo como una entidad espiritual o de naturaleza angelical, cercana a la divinidad, pero distinta de ella por ser una criatura. Número 4. Interpretaciones triteístas. Consideran al Espíritu Santo como otro Dios, posiblemente inferior al Dios principal, pero compartiendo la cualidad de ser increado. Número 5. Interpretaciones de la unidad de Dios. Identifican al Espíritu Santo como el mismo Dios eterno, manifestándose en poder. Esta perspectiva es adoptada por el pentecostalismo unicitario. En cuanto a la procedencia del Espíritu Santo, hay unanimidad en que procede de Dios, aunque las interpretaciones difieren en la forma. En el modalismo procede como fuerza, en el arrianismo como criatura y en el trinitarismo como persona. Este último aborda además la cuestión de la procedencia del Padre y del Hijo, conocida como cláusula filioque. En cuanto a las cualidades del Espíritu Santo, se considera que es portador de diversos dones sobrenaturales que pueden transmitirse al hombre. Aunque la lista de dones puede variar, existe consenso en su excelencia y magnanimidad. El Espíritu Santo suele ser representado simbólicamente, comúnmente como una paloma blanca, que representa la pureza, o también como fuego, agua o viento, que simbolizan diferentes aspectos de su acción y naturaleza. Aunque la mayoría de las iglesias cristianas se declaran trinitarias, también existen iglesias no trinitarias que profesan otras interpretaciones del Espíritu Santo. Los dones. En el judaísmo y cristianismo se sostiene la creencia de que el Espíritu Santo puede influir en el alma y conferirle ciertas disposiciones que la perfeccionan, denominadas como los dones del Espíritu Santo. La cantidad y la naturaleza de estos dones varían entre las distintas ramas del cristianismo. En la teología católica y ortodoxa se reconocen tradicionalmente 7 dones, basados en una cita del profeta Isaías. Estos 7 dones son los siguientes. El número 1 es temor a Dios. El número 2 es sabiduría. Número 3, entendimiento. Número 4, consejo. Número 5, piedad. Número 6, fortaleza. Y número 7, ciencia. Según la enseñanza cristiana, los dones del Espíritu Santo, según lo expresado en 1 Corintios 12, incluyen la palabra de sabiduría impartida por el Espíritu Santo, la palabra de sabiduría impartida por el Espíritu a algunos, la palabra de ciencia otorgada por el Espíritu a otros, la fe dada por el Espíritu Santo, dones para sanar enfermos conferidos por el mismo Espíritu, la capacidad de realizar milagros, la profecía, el discernimiento de espíritus, el don de hablar en diversas lenguas y la interpretación de lenguas. Ahora veamos los frutos. En la teología cristiana se afirma la presencia del Espíritu Santo en el alma. Se afirma que la presencia del Espíritu Santo en el alma da lugar
una serie de hábitos positivos conocidos como el fruto del Espíritu Santo. Esta noción se encuentra en la epístola a los Gálatas 5, 22 a la 23. Y dice así: el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pablo de Tarso, epístolas a los Gálatas 5, 22 a la 23, Biblia de Jerusalén. Los frutos enumerados son los siguientes. Número 1, amor. Número 2, alegría. Número 3, paz. Número 4, paciencia. Número 5, amabilidad. Número 6, bondad. Número 7, fidelidad. Número 8, humildad. Y número 9, dominio propio. Estos frutos se consideran el resultado de la acción del Espíritu Santo en la vida del creyente. Aunque se menciona 9, este número tiene un significado simbólico, ya que representan los resultados de cualquier acción virtuosa en la que el individuo encuentra deleite, como señaló Tomás de Aquino. Poder y creador de fuerza vital. El libro del Génesis hace referencia en varias ocasiones al Espíritu de Dios o al aliento de Dios. Según la perspectiva judía, esto es considerado una cualidad de Dios y no una entidad autónoma, mientras que para la teología cristiana estas menciones representan las primeras intervenciones del Espíritu Santo en la historia bíblica. En el relato de la creación del mundo, el versículo Génesis 1, 2 menciona que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Desde la interpretación cristiana, esta frase sugiere una actividad divina actuando sobre el caos posterior a la separación de los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Y señala el poder creador y formador del Espíritu Santo. Sin embargo, la palabra hebrea traducida como espíritu puede significar también viento, soplo o aliento, lo que ha llevado a otros autores a traducir este pasaje como un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas, o incluso un fuerte viento iba y venía sobre las aguas. Este relato culmina con la creación de Adán, donde Dios forma su cuerpo de barro e insufla en su rostro el aliento de la vida. Génesis 2:7, que se interpreta como la cualidad animadora del Espíritu Santo. En el libro de Job, se menciona que el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Job 33:4, lo que lleva al credo niceno a afirmar que el Espíritu Santo es Señor y dador de vida. Y tiene sentido porque cuando uno nace, lo primero que uno hace es respirar, ¿no? Es dar exhalación y inhalación. Entonces, nosotros estábamos viendo al principio, por eso es que esto no lo toqué con el tema de Jehová, de Dios Padre, porque lo estamos tocando aquí con el tema del Espíritu Santo, que es cuando Dios crea al hombre y crea el mundo, ¿no? Que el Espíritu de Dios se movía. Entonces, estamos viendo que el nombre de Yahvé, el nombre de Dios del tetragramatón, es una Y, una H, una V y una H. Entonces, este nombre realmente no es una palabra, no se puede pronunciar, porque su nombre es tan sagrado que es imposible para nosotros los mortales poderlo pronunciar. Entonces, más bien es como un sonido, y el sonido sería que producen estas letras, la Y, la H, la V y la H. Sería el sonido, lo más parecido sería el sonido de nuestra respiración. Entonces, realmente, no recuerdo en qué parte, pero en la Biblia se menciona que lo primero que hacemos al nacer va a ser aclamar el nombre de Dios, y siempre lo vamos a hacer así hasta el día que nos muramos. Entonces, pues tiene sentido, porque volvemos a repetir, no es una palabra, sino es un sonido, y lo más parecido a eso sería nuestra respiración. Y aquí ya vemos que en efecto lo que hace Dios es soplar, ¿no? El Espíritu Santo, por así decirlo, para darle vida a Adán. También vemos que el nombre de Dios significa yo soy el que soy. Entonces, vemos como el Espíritu Santo y Dios Padre
podemos ya empezar a darnos cuenta que es uno solo, ¿no? Pero ¿qué pasa con Jesucristo? Lo vamos a ver más adelante. ¿Sale? Entonces, bueno, ya nos vamos dando cuenta de que es un soplo, ¿no? Es un viento eh, y que da vida. Ok. Igual aquí como lo dice en... ¿Qué parte es? En Job 33:4. Lo que lleva al credo niceno a afirmar que el Espíritu Santo es Señor y dador de vida. Muy bien, continuemos. Dice, los estudios cristianos también identifican al Espíritu Santo en la expresión dedo de Dios, presente en varios pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en las tablas de la ley, escritas por el dedo de Dios, Éxodo, o en relación con la tercera plaga de Egipto, donde se simboliza la fuerza o el poder de Dios obrando sobre la naturaleza. Esa expresión también aparece en el Nuevo Testamento en Lucas, en relación con la expulsión de demonios. Además de todo esto, el Espíritu Santo tiene una virtud santificadora que penetra en todos los espíritus inteligentes, puros y sutiles, es decir, en los ángeles y por extensión en todo ser humano que alcance cierta pureza de ánimo. Y esto es importante destacar porque Jesucristo, para poder perdonar los pecados de la humanidad o salvarnos del pecado, Él tiene que nacer como humano, ¿no? Para estar aquí en su forma humana con nosotros, pues tiene que nacer como humano para ser como nosotros. Entonces vemos que aquí dice que penetra en todos los espíritus inteligentes, puros y sutiles, como los ángeles y por extensión en todo ser humano que alcance cierta pureza de ánimo. Entonces, ya viene la conclusión y vamos a retomar rapidísimo Yahvé, Jesucristo y el Espíritu Santo por última vez, pero ya de forma muy resumida, para como que realimentar la idea y que puedas entender lo que vamos a decir al final. Recuerda que todo esto es desde el respeto y que tú siempre vas a tener tu opinión personal y es muy valorada. Puedes dejarla en los comentarios y sin problema yo te leo, ¿sale? Igual si tienes una recomendación para un tema siguiente, igual déjala en los comentarios y yo te leo. No olvides suscribirte, activar la campana para no te pierdas los siguientes episodios. Y recuerda que ya estamos disponibles en todos los podcasts, todas las plataformas de podcast, ¿sale? Entonces, déjanos tu opinión, no importa de qué religión seas. Yo, por ejemplo, soy católico, pero no importa tu religión, no importa si eres testigo de Jehová, no importa si eres cristiano, católico, déjanos tu opinión. ¿Cómo es que ven a Dios Padre, a Yahvé, a Jesucristo y al Espíritu Santo en tu religión? ¿Va? Y vuelvo a repetir, esta investigación ha sido siempre dirigida con mucho respeto hacia tu religión, hacia tus creencias y hacia Dios principalmente. Entonces, si en alguna parte llegué a equivocarme, decir algunas cosas por ahí erróneas, no te preocupes, suceden errores. De hecho, esta es la tercera vez que estoy tratando de grabar este episodio y pues ya estoy un poquito agotado. Y pues nada más era eso, ¿sale? Que recordarte que siempre es desde el respeto. En conclusión, Yahvé es el nombre que se usa comúnmente para referirse al Dios supremo en el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. En el judaísmo, Yahvé es considerado el Dios único y todopoderoso que creó el universo y estableció un pacto especial con el pueblo de Israel. En el cristianismo, Yahvé es visto como el Dios del Antiguo Testamento y es adorado como el Padre de Jesucristo. En el islamismo, aunque el nombre Yahvé no se usa comúnmente, se cree en un Dios único y todopoderoso llamado Alá en árabe, que comparte similitudes con la concepción judía y cristiana de Yahvé. La comprensión y la interpretación de Yahvé varían entre las diferentes tradiciones religiosas y las denominaciones dentro de esas tradiciones. Ahora Jesucristo. Jesucristo es una figura central en la religión cristiana.
Según la fe cristiana, Jesucristo es el Hijo de Dios encarnado, quien vino a la tierra para enseñar, realizar milagros y finalmente sacrificar su vida en la cruz para redimir los pecados de la humanidad. Los cristianos creen que Jesucristo es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento y que su vida, muerte y resurrección cumplen las profecías mesiánicas. Jesucristo es considerado por los cristianos como el fundador y la figura central de su religión. Sus enseñanzas, especialmente las registradas en los evangelios del Nuevo Testamento de la Biblia, abarcan una amplia gama de temas, desde el amor y la compasión hasta la moralidad y la salvación. La fe en Jesucristo varía en diferentes ramas del cristianismo, pero en general se le considera el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, cuyo mensaje de amor, perdón y redención es fundamental para la fe cristiana. Y por último, el Espíritu Santo. Es una de las 3 personas de la Trinidad en la teología cristiana, junto con Dios Padre y Jesucristo. Según la fe cristiana, el Espíritu Santo es la presencia activa y la manifestación de Dios en el mundo, que obra en las vidas de las personas y en la comunidad de creyentes. El Espíritu Santo es descrito de diversas maneras en la Biblia, incluyendo como consolador, guía, maestro y agente de transformación espiritual. En el Nuevo Testamento se le menciona en varios pasajes, como en los relatos del bautismo de Jesús y en las promesas de Jesús, y en la promesa de Jesús de enviar al Espíritu Santo a sus seguidores después de su ascensión al cielo. Los cristianos creen que el Espíritu Santo otorga dones espirituales, como la sabiduría, el conocimiento, la fe, la sanidad, el discernimiento de espíritus, la profecía, entre otros, para edificar y fortalecer la iglesia. La comprensión exacta del Espíritu Santo varía entre las diferentes denominaciones cristianas, pero en general se le considera una persona divina que forma parte de la naturaleza trinitaria de Dios y que está activamente involucrado en la vida de los creyentes y en la obra de Dios en el mundo. Entonces, nos surge la duda, que es por la que está hecho este video, este podcast, este episodio. Entonces, Yahvé, también llamado Yahweh, también llamado Jehová, Jesucristo y el Espíritu Santo, ¿son la misma persona o son 3 entidades diferentes? Déjame en los comentarios tu opinión. Aquí en esta investigación llegamos a una conclusión. Según la doctrina cristiana de la Trinidad, Yahvé, que es Dios Padre, Jesucristo, que es el Hijo de Dios Padre, y el Espíritu Santo, son considerados como una única entidad divina. Vuelvo a repetir, son considerados como una única entidad divina, pero existen como 3 personas distintas dentro de esa única entidad. Repitámoslo. Según la doctrina cristiana de la Trinidad, Yahvé, Dios Padre, Jesucristo el Hijo de Dios Padre y el Espíritu Santo son considerados como una única entidad divina, pero existen como 3 personas distintas dentro de esa única entidad. En otras palabras, son 3 manifestaciones o aspectos de la única y misma deidad. Esto significa que comparten la misma naturaleza divina, pero son distintos en su función y relación entre sí. Y esto también tiene sentido porque Dios Padre, su función, vamos a llamarlo de esta forma, es la creación, es el crear todo, ríos, montañas, planetas, todo, incluso al hombre. La función de Dios Hijo es salvar al hombre del pecado y enseñarle, ¿no?, el camino a Dios. Y la función del Espíritu Santo es esa herramienta que utilizará
tanto Dios Padre como Dios Hijo para las funciones que realizaron cada uno. Ejemplo, Dios Padre utiliza el Espíritu Santo para hacer que María quede embarazada. Y lo utiliza también para guiar a los magos y para dar mensajes, ¿no? Dios Hijo utiliza al Espíritu Santo para poder hacer varios milagros, ¿no? Para poder guiar a las personas al camino de Dios. Entonces vamos viendo que realmente es el mismo Dios. Simplemente que es capaz de dividirse en estas tres entidades diferentes para hacer diferentes funciones según lo necesite. Entonces, sí, tiene sentido esta explicación, que se considera una única entidad, pero que existe como tres personas distintas dentro de esa única entidad. Entonces, esto quizá para algunos sea difícil de comprender, pero esto va más allá de nuestra comprensión. Estamos hablando del Todopoderoso, de Dios mismo. Estamos hablando de una entidad que no podemos pronunciar su nombre, que lo más cercano a su nombre es Yahvé o Jehová, o el sonido de nuestra respiración. Estamos hablando de que para el ser humano tratar de comprender esto es hoy incluso difícil. Incluso los propios eruditos, los propios teólogos, les siguen debatiendo esta información porque es algo que cuesta comprender. ¿Cómo es posible que tres entidades diferentes puedan coexistir dentro de una misma entidad y sean siendo una, pero a la vez tres? Entonces, pero así es. Entonces, en otras palabras, son tres manifestaciones o aspectos de la única y misma deidad. Esto significa que comparten la misma naturaleza divina, pero son distintos en su función y relación entre sí. Y aquí les pongo otro ejemplo. Cuando Dios Padre intenta salvar a la humanidad, pues entonces digamos que Dios Padre tiene que nacer aquí, en nuestro mundo terrenal, ¿no? Y para nacer aquí en nuestro mundo terrenal y como humano, tiene que nacer, como humano, y entonces es aquí cuando nace Jesucristo, ¿sale? Entonces vemos cómo es que sí tiene sentido. El Espíritu Santo es igual una forma divina de Dios, en la cual el Espíritu Santo entra en ti como persona y te hace hacer esas cosas buenas, de bondad, ayudar a los animales, ayudar a las personas necesitadas, y que te nace del corazón, ¿no? Es la típica frase, es que me nació del corazón ayudarlo. Bueno, eso es el Espíritu Santo, ¿no? Eso es Dios. Entonces, pues sí, llegamos a la conclusión de que es la misma entidad, tanto Jehová como Jesucristo y el Espíritu Santo. Nuevamente te vuelvo a repetir que tú tienes la opinión y la puedes dejar en los comentarios y es muy respetada. En la teología trinitaria, Dios Padre es el creador y el origen de todo. Jesucristo es el Hijo eterno de Dios encarnado, quien cumple el papel de redimir a la humanidad a través de su vida, muerte y resurrección. Y el Espíritu Santo es la presencia activa y obrante de Dios en el mundo y en la vida de los creyentes. Que ya un poco mejor explicado. Esta comprensión de la Trinidad es una de las doctrinas centrales del cristianismo, pero cabe mencionar que no es fácil de comprender completamente y ha sido objeto de debate teológico a lo largo de la historia. Y así concluimos este fascinante episodio de Entre Tinieblas y Voces. Hoy hemos profundizado en la idea de que Jesucristo, Jehová y el Espíritu Santo son manifestaciones de una misma entidad divina. Hemos recorrido las escrituras y las interpretaciones teológicas que sostienen esta perspectiva, explorando cómo estas tres figuras se unen en una singularidad sagrada. La Trinidad es un misterio que ha desafiado a teólogos y creyentes por siglos, pero también es una fuente de profunda inspiración y reflexión. Nos recuerda que en la complejidad de la divinidad hay una unidad esencial que nos invita a buscar la conexión y el entendimiento más allá de nuestras limitaciones humanas. Si ese tema te ha gustado y te ha dejado con más preguntas
o si te ha inspirado a buscar más sobre el tema, te animo a seguir explorando y compartiendo tus pensamientos. Tu participación es valiosa y juntos podemos seguir desentrañando los misterios de la fe. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la teología y la espiritualidad. Y claro, del respeto. No olvides suscribirte al canal, dar like y si te ha gustado el contenido, no olvides estar al pendiente de nuestros siguientes episodios y dejar tus comentarios abajo. Nos vemos en un próximo episodio de Entre Tinieblas y Voces. Que la paz y la sabiduría te acompañen siempre. Bendiciones. Yo te veo en el próximo episodio. Este fue el episodio 4, desentrañando la verdad sobre Dios, Jehová y Jesús. La conexión oculta de la Trinidad Divina, más allá de la fe. Bye.